Continuamos hablando sobre los lobbies. Los lobbies en la Unión Europea. Hablemos del Comité Económico y Social. El Comité Económico y Social fue creado por los Tratados de Roma y está regulado en el artículo 300 y siguientes del TFUE. Está formado por un máximo de 350 miembros, cada Estado cuenta con un número de puestos, que representan a las organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómicos, cívico, profesional y cultural. Sus miembros son elegidos cada 5 años y en el seno del comité. Se organizan en 3 grupos: empresarios, trabajadores y otros representantes de la sociedad civil. Los trabajos se desarrollan en pleno y en secciones especializadas. Se trata de un órgano consultivo que asiste al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo Europeo en el cumplimiento de sus funciones. En este estadio, emite su opinión normativa cuando se lo solicita esa institución, aunque también puede emitir dictámenes por propia iniciativa. El Comité Económico y Social constituye una herramienta privilegiada para el ejercicio de las actividades del lobby ante instituciones decisorias de la Unión Europea. Incluso podemos hablar de una cierta institucionalización de estas actividades gracias a este órgano para los grupos e intereses que en él están representados. Hablemos del Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones aparece regulado en el artículo 300 y siguientes del TFUE. Fue creado por el Tratado de Maastricht como un nuevo órgano consultivo junto con el Comité Económico y Social. Su configuración responde a un máximo de 350 miembros representantes de entes regionales y locales de los Estados miembros. La distribución de sus miembros coincide con la realizada para el Comité Económico y Social. Además, los miembros son nombrados por el Consejo para un periodo de 5 años. Las funciones que este comité realiza son de carácter consultivo y, como las del Comité Económico y Social, pueden también emitir dictámenes por propia iniciativa. El Comité de las Regiones es consultado a la hora de decidir temas que en la esfera interna de los Estados son competencia de los entes locales y regionales. Los lobbies tratan de influir en el Comité de las Regiones con ocasiones de la consulta y por ello tienen en cuenta las características personales, políticas y geográficas de los representantes que lo integran. Hablemos de regulación, de la actividad de los lobbies en el marco de las instituciones y órganos de la Unión Europea. La Unión Europea no ha marcado unas pautas para que los Estados miembros puedan llevar a cabo una regulación concerniente a la actividad de los lobbies. Esto es, no existe una acción armonizada de la Unión Europea en la materia, sino que tan solo ha establecido una especie de soft law respecto a la interacción de los lobbies con las instituciones de la Unión. En cuanto a los antecedentes, diremos que desde el origen de la Unión Europea, sus instituciones, y en especial la Comisión, han sido objeto de la influencia de los lobbies. Tal era su importancia que en las negociaciones del Acta Única, en la década de los 80, el debate de la influencia de estos actores no estatales ya estaba sobre la mesa. Fruto de esta preocupación, tanto sobre todo la Comisión y el Parlamento se ocuparon de esta problemática, como queda reflejado en una serie de documentos que nos limitaremos a enumerar. 1. Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Iniciativa Europea en favor de la transparencia del 30 de junio de 2007. 2. La Resolution sur de la Transparent Dutch Union European del Parlamento Europeo junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales del 14 de abril de 1999. 3. Resolución del Parlamento Europeo y de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la transparencia del derecho comunitario y la necesidad de su codificación del 25 de julio de 1994. 4. La resolución del Parlamento Europeo y de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la transparencia de la Comunidad, la resolución del Parlamento Europeo y la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la democracia, la transparencia y subsidiariedad, el dictamen del Comité Económico Europeo sobre el Libro Verde, el acuerdo interinstitucional relativo a un registro de transparencia común, el comunicación de Comisión sobre la Iniciativa Europea, el desarrollo de un marco para las actividades de los grupos de intereses en las instituciones europeas, una comunicación de la Comisión, otra sobre el Consejo, sobre la Comisión, una resolución al Parlamento Europeo. El primer documento relevante en el tema de la transparencia fue el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, del 12 de octubre de 2001, cuyos objetivos eran conseguir una mayor participación de todos los actores sociales, hacer más transparente el sistema de funcionamiento de la Unión, llegar hasta el ciudadano por la vía de la democracia regional y local.
implicar a la sociedad civil, obtener una consulta más eficaz y más transparente en el centro de elaboración de las políticas de la Unión Europea, así como establecer vínculos con las redes y mejorar la eficacia de las decisiones comunitarias para obtener el respaldo y la confianza de los ciudadanos europeos. No obstante, los intentos de regular la relación de Comisión y Parlamento con los lobbies manifiestan una cierta preocupación por falta de transparencia. El Parlamento Europeo lanzó su registro de grupos de interés en 1996 y la Comisión inició el suyo de carácter voluntario en el 2008. Otro documento relevante es el Código de Conducta de los Diputados del Parlamento Europeo en materia de intereses económicos y conflictos de intereses, por el que los diputados europeos deben hacer constar las actividades remuneradas que realizan fuera del Parlamento. La Comisión viene fomentando desde hace tiempo la autorregulación de las actividades de los grupos de presión por parte de los propios lobbies. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha prestado su atención al fenómeno de los lobbies en varias de sus resoluciones. De todas formas, en este trabajo nos vamos a centrar en las tres iniciativas que actualmente marcan la pauta en la materia, que son el Libro Verde de 3 de mayo de 2006 a favor de la transparencia, el Acuerdo Interinstitucional y que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea y el Código de Conducta, establecido en el anexo 3 del Acuerdo Interinstitucional. Sobre el Libro Verde del 3 de mayo de 2006, presentado por la Comisión Europea relativo a la iniciativa europea a favor de la transparencia, tiene como objetivo alcanzar una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones, centrándose fundamentalmente en tres aspectos. 1. Establecer un marco regulador de las actividades de los lobbies. 2. El aspecto deontológico en las instituciones de la Unión Europea en cuanto a las normas que deben cumplir los mandatarios políticos de las instituciones europeas y la revisión legislativa relativa al acceso de documentos y del marco jurídico regulador de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF. Mayor información y control sobre el uso de los fondos de la Unión Europea y sobre la identidad de los beneficiarios de los mismos. La posición de la Comisión respecto a la transparencia de las actividades realizadas por los lobistas se centra en dos medidas esenciales. En primer lugar, la obtención de información pública más amplia sobre las relaciones entre los lobbies y la propia Comisión para facilitar su control externo. En este sentido, la Comisión propone que los lobbies tengan que aportar de forma sistemática información relativa a sus objetivos, fuentes de financiación, los intereses que representan y estar inscritos en el registro. Esta previsión no está concebida como obligatoria, sino que lo que pretende es crear un sistema de autorregulación, aunque no se descarta la futura adopción de una batería de medidas de cumplimiento obligatorio. Y en segundo lugar, la adecuación de las normas reguladoras de la integridad del comportamiento que deben llevar a cabo las personas, entidades o instituciones objeto del lobbying y los propios lobistas. Con esta medida, la Comisión pretende que se acepte un código deontológico. En relación con el mencionado control externo, la autorregulación y en conexión con la adopción de un código deontológico, la Comisión ha incentivado a los lobbies para que adopten sus propios códigos deontológicos o de conducta, siguiendo unos mínimos marcados por la Comisión. No obstante, la Comisión considera esta medida insuficiente, por lo que ha promovido a su vez un sistema de sanciones, en caso de incurrir en un error en el registro y no subsanarlo, y ante el caso de violación de las normas establecidas en su respectivo código deontológico. En su comunicación de 1992, un diálogo abierto y estructurado entre la Comisión y los grupos de interés invitó a los miembros de los lobbies a adoptar sus propios códigos de conducta a la luz de los criterios mínimos que ella misma propuso. En este contexto, la Comisión considera que es necesario completar el dispositivo estableciendo un sistema de seguimiento y de sanciones en caso de registro incorrecto o de violación del código de deontología. Pero para ello, antes de abordar estas dos cuestiones, la Comisión ha considerado relevante aclarar que la actividad de los grupos de presión es una actividad legítima en un sistema democrático con independencia de quien la realice. Que los grupos de presión son importantes y pueden ser necesarios en asuntos relevantes, incluso ser financiados, por ejemplo, cuando inciden en cuestiones referentes a los intereses de los consumidores, personas discapacitadas, intereses medioambientales. En cambio, no deberían ejercer una influencia indebida en las instituciones europeas mediante una actividad de presión inadecuada. Y que la opinión pública tiene que estar informada de las aportaciones de los grupos de presión al desarrollo de las políticas de la Unión Europea y a quién representan, su misión y cómo se financia.
y que, para garantizar el interés general de la comunidad, deben realizar deliberaciones internas sin interferencia de intereses exteriores. Y, por último, que las medidas en el ámbito de la transparencia deberán ser efectivas y proporcionadas. Por tanto, los grupos de presión son lícitos si contribuyen al desarrollo del bien común de la comunidad, siempre que sirvan como instrumentos ilustradores con publicidad, sin ejercer presiones indebidas y con libertad para deliberar en el ámbito de la toma de decisiones y en el ámbito de las instituciones europeas. Por razones de eficacia, entendemos que no se puede dejar la actuación de los lobbies en manos de criterios puramente voluntarios, por lo que sería necesario el establecimiento de un verdadero régimen normativo. Debido a este motivo, se puede apreciar una clara falta de control de la actividad de estos grupos, que perjudica el cumplimiento de los fines que se establecen en el libro de un modo genérico. Asimismo, creemos que sería conveniente que el registro de los lobbies se constituyera como requisito sine qua non para el ejercicio de su actividad y que todos ellos, no solo los de actuación política y directa con la Unión Europea, estuvieran inscritos. Además, consideramos que se deberían establecer organismos administrativos dentro de la Unión a los que no pudieran acceder los lobbies y que serían los garantes de la actividad de ellos, con capacidad para elevar propuestas de sanción, incluso de exclusión del registro. El Libro Verde también recoge una serie de prácticas que pueden ser fuente de problemas, como la extralimitación de los lobbies en sus actuaciones más allá de la defensa de los legítimos intereses, ya sean prácticas claramente ilegales o tan solo simples métodos inadecuados de presión, como por ejemplo el hecho de proporcionar información distorsionada a las instituciones de la Unión, el hecho de que las técnicas de comunicación por Internet y correo electrónico que facilitan la organización de campañas masivas sin que las instituciones europeas puedan comprobar si reflejan las auténticas preocupaciones de los ciudadanos, el hecho de la legitimidad de la representación de intereses por parte de las ONG europeas, puesto que algunas de ellas parecen defender y depender de la ayuda financiera otorgada por el presupuesto de la Unión Europea y de la ayuda política y financiera de sus miembros, y de que la crítica existente sobre la falta de información de los lobbies que actúan a nivel europeo y de los recursos financieros de que disponen. No obstante, la política de la Comisión a este respecto se centra en permitir un control externo de los grupos de presión, proporcionando la correcta información al público general sobre los lobbies, y en regular un régimen de conducta de integridad que deben aceptar tanto los propios grupos de presión como los miembros que los componen. El Libro Verde aclara que este control externo tiene como objetivo disuadir a los lobbies de la realización de prácticas irregulares, así como proporcionar una mayor transparencia e información sobre sus métodos de presión y las posiciones que adoptan ante la UE, en concreto ante la Comisión, en lo referente a la participación de los lobistas en los procesos de consulta pública. Tal y como hemos mencionado con anterioridad, la Comisión invita a los lobbies a realizar su autorregulación en cuanto a los códigos de conducta, pero siempre bajo unos principios generales y normas mínimas que establece la propia Comisión. Dichas normas exigen a aquellos lobbies que deseen intervenir en alguna propuesta de la Comisión, presentando algún tipo de observación, que proporcionen al público en general y a la Comisión a través de la CONEX la información consistente en los intereses que representa y en qué medida es inclusiva dicha representación. Este documento, objeto de análisis, también recalca el hecho de que el registro es un sistema voluntario que la Comisión podrá gestionar a través de Internet. De este modo, se pretende que mediante su registro y consiguiente especificación de los intereses que defienden, los lobbies puedan ser informados cuando la Comisión realice consultas relativas a su campo de actuación. Además de esta función para el público general, este registro sirve para acercar los lobbies al conocimiento popular. Entre los requisitos para acceder a este registro están los ya mencionados relativos a la especificación de sus intereses, además de los que conciernen a su financiación y a la suscripción de un código deontológico. La formulación de estos códigos de conducta, junto con el control externo, conforman el sistema de control de transparencia de la actividad de los lobbies al contar con mecanismos de supervisión y sancionatorios. No hay, pues, que olvidar que estos códigos de conducta parten de unos mínimos establecidos por la Comisión mediante la Comunicación de 1992 sobre los grupos de interés especial. Y a raíz de este sistema de autorregulación, la Comisión añadió a estos códigos los ya mencionados mecanismos internos de sanción que van desde la amonestación hasta la expulsión temporal o definitiva.
Cabe destacar, pues, que están sujetos a estos códigos voluntarios tan solo los consultores, estando exentos de responsabilidad los miembros que conformen los lobbies al ser considerados meros empleados. Por el momento, el Parlamento Europeo ha establecido un código de conducta obligatorio para todos aquellos que deseen acreditarse. Por el contrario, en los Estados miembros de la UE no se ha llevado a práctica estos códigos de conducta obligatorios. Expuesto el panorama que recoge el Libro Verde, la Comisión ha optado por un sistema consistente en un sistema voluntario de registro gestionado por la Comisión, una elaboración de un código de mínimos comunes elaborado por los propios grupos de presión y una elaboración de un sistema de control y sanciones para los casos de registro incorrecto o infracción del código de conducta. La Comisión opta preferentemente por un sistema de autorregulación sin perjuicio de que en caso de mal funcionamiento se implementase un sistema de medidas obligatorias referentes al código de conducta obligatorio y registro obligatorio. El quid de la cuestión está en el hecho de que cuando un lobby no está registrado no puede ser sancionado y por lo tanto puede actuar libremente. Consecuentemente es preferible la no inscripción en el registro evitándose de este modo ser sancionado, por lo tanto la inscripción tendría que tener carácter obligatorio, evitando una discriminación que favorecería las malas prácticas. Asimismo, la experiencia de la UE en el funcionamiento de los lobbies le ha otorgado los instrumentos más que suficientes para su regulación, por lo que este motivo no se podría alegar como justificación de dicha falta de regulación normativa. No obstante, otra posición a adoptar en esta controversia sería la de la plena desregulización de los lobbies y que quedaran sujetos a la ley del más fuerte, es decir, que aquellos lobbies más poderosos económicamente, normalmente los derivados y las grandes empresas multinacionales, sean los que actúen y marquen las pautas del resto de los grupos.